Manuel. Bueno, entonces vamos a trabajar con Jesús y Joana, nada, campeona de natación, nada, 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 nada. ¿Estás ahí, Joana? Hazme una señal, Sí, Joana. ¿Sí? ¿Está tu pasa alma que, ahí? sí, pasa que hay mucho ruido, entonces por ahí no quiero hablar mucho. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces Jesús es el único que ha demostrado el logaritmo. Bueno, vamos a verlo entonces a Jesús para que, el de la cruz, ¿sí? Para que nos muestre cómo demostramos, opa, cómo demostramos el logaritmo. Bueno, la voy a mover a la cámara para que podamos utilizar lo máximo que se pueda del pizarrón. Ustedes díganme si ven, avísenme cuando no vean. Y vamos nomás, Jesús anda indicándome qué pongo. Vamos a demostrar que el logaritmo natural de x es la función y que su derivada, f' de x, es 1 sobre x. Lo No se vamos ve, a... profe. No se visualiza. Ah, no se ve, perdón. Ahí lo corro. Ahí, ahí está. Y vamos a ver que, a ver, esperen que corra esta imagen que no me permite que vean ustedes. Ahí está. Tengo un problema ahí con los iconos que me aparecen a mí en la computadora. Bueno, esto es por tabla. Lo que nosotros vamos a hacer es demostrar por definición de límite con delta de x, ¿lo vamos a hacer o con h, Jesús? Me gusta con delta de x, aunque vi varias Ven, definiciones también de x que tiende a x sub sí, 0. sí, sí, perfecto. Entonces la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento, cuando el incremento tiende a 0, esto nos va a dar f' de x. Esta es la definición analítica. Entonces, lo que estamos haciendo acá es por definición analítica. Definición. ¿Se lee? ¿Está bien oscuro el Sí, marcador? se visualiza, ¿Sí? algo, pero bueno. Definición por definición. Bien. Analítica porque también tenemos la definición geométrica, ¿no? De la derivada. Bueno, aquí consideramos f de x a logaritmo natural de x, eso lo voy a escribir yo. Y aquí consideramos la función incrementada en un delta de x al logaritmo natural de x más delta de x. Bien. Ustedes díganme cuando ya no lo vean para que yo lo vaya moviendo. Ahí ya me parece que vamos a entrar a una zona que no se va a ver. Ahí está. Ahora sí. Bueno, dime, Jesús, ¿qué hacemos? Bueno, haciendo reemplazo en la fórmula de la definición de la derivada de forma Bien, analítica, como nos quedaría límite que f', de bueno, delta de x que tiende a 0 de em, la función incrementada. ln, el logaritmo natural de x Sí, más delta de x, sí, menos el logaritmo de x, bien, todo dividido sobre delta de x. perfecto. Seguimos el mismo formato, nada más que ahora reemplazamos por estos que son nuestros datos. ¿Mm? De lo que queremos demostrar. Bien, ¿cómo sigo con Jesús? Bueno, a partir de la definición, haciendo reemplazo obviamente de delta de x, nos queda una indeterminación.
Nos da una Ok. indeterminación de 0 sobre 0. Perfecto. Porque 0, acá nos queda logaritmo natural de x, menos logaritmo natural de x nos da 0, sobre delta de x que tiene 0, lo reemplazamos por 0. Bien, tenemos que levantar esta indeterminación. ¿Qué hacemos? A partir de cierto artificio matemático y a partir de las propiedades de los logaritmos se puede levantar la indeterminación. Bien, ¿qué hacemos? Entonces, la igualdad que tiene ya escrita sería igual aplicando la propiedad de los logaritmos. Sabemos que la resta de los logaritmos es igual a la división del logaritmo natural. Bien, entonces lo que acá aplico es propiedad del cociente, vamos a poner así, del cociente de logaritmo. Aquí era igual para el resto de la clase el cociente de logaritmos cuando aplicamos la propiedad. Bien, gracias. Seguimos. ¿Eh? ¿A la resta, profe? A la resta, muy bien. Muy bien, a la resta. Entonces, si acá yo tengo una resta, quiere decir que esta resta vino de aplicar la propiedad en un cociente. Entonces, límite de delta de x que tiende a 0, y esta resta, ¿sí?, hace que yo a esto lo pueda convertir en un cociente. Entonces, el logaritmo de el numerador es Delta de x, delta de x. de la resta, el minuendo, x más delta de x, sobre x, que es el subtraendo. ¿Sí? El logaritmo de un cociente es igual a la resta del dividendo y el divisor, o el numerador y el denominador. Bien, sobre delta de x. Bien, sigamos. Este es el primer paso. Le vamos a ir poniendo numeritos, segundo paso. Vamos al tercer paso. ¿Qué aplicamos ahora? Bueno, Sigue siendo ahora, sí, Perdona, sigue. porque si yo reemplazo delta de x por 0, esto me queda 0. Me queda x sobre x. X sobre x, ¿cuánto es? ¿Cómo, profe? Si Sí. yo paso al límite, para ver si se levantó la indeterminación, me queda delta de x que tiende a 0. Reemplazo acá por 0 y acá por 0. ¿Sí? Nos queda x sobre x. X sobre x. Y x dividido x, ¿cuánto nos da? 1. 1. ¿Y el logaritmo de 1? 0. 0. Entonces, esto sigue siendo 0 sobre 0. O sea que tenemos que volver a aplicar algún procedimiento para levantar esta indeterminación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Sacar el logaritmo. Espera, Jesús. A ver. ¿Cómo? Podemos sacar el logaritmo natural. Lo Porque el podemos límite llevar. al límite del logaritmo natural es igual al logaritmo del límite por el... Bien, esa es una propiedad. El límite de un logaritmo puede ser igual al logaritmo del límite. ¿Sí? Podemos sacar el logaritmo fuera. Pero también hay otro procedimiento que es más simple. ¿Cómo es, Jesús? A ver. No, sabes que yo estoy aplicando casi idénticamente los mismos pasos de que está diciendo Morucci. Por ejemplo, esta igualdad que dice límite de delta de x, que tiene 0, del cociente este que tenemos, separa al término delta de x para que quede logaritmo de x más delta de x sobre x. Bueno, perfecto. Yo les doy entonces otra posibilidad de resolver. Lo vamos a resolver como ustedes dicen. Acá me queda el logaritmo de esto, que es el argumento del logaritmo, y esto yo lo podría poner como
1 sobre delta de x por el logaritmo de x más delta de x sobre x. ¿Sí? Esto tendría que ser así. 1 grande sobre delta de x. 1 por todo esto nos da lo que está en el numerador. Y esto tiene la aplicación de la propiedad de los logaritmos. Un número por un logaritmo es una potencia. Sí, Entonces ahí podríamos aplica poner la el propiedad de esa. logaritmo de este argumento elevado a la 1 sobre x. ¿Podríamos poner eso? Sí, podríamos aplicar la propiedad. Yo no la voy a aplicar, voy a seguir con el procedimiento que ustedes me dicen. Díganme qué hago. Bueno, lo que está diciendo usted es la misma propiedad que quiero aplicar. O sea, el logaritmo de Correcto. base A de B elevado a la n es igual a n por el logaritmo de base A de B. ¿Entiende? No, Lo que quiero hacer es que 1 sobre delta de x se eleve al Se logaritmo eleva el exponente, al profe. exponente. entonces Eso, hacemos límite de delta de x, no, porque me decían que saque el logaritmo primero afuera, pero el logaritmo solamente es del numerador. Para que yo lo sí, sí, pueda sí, sacar, tiene que ser el logaritmo de todo, ¿no? Claro, Tendremos que poner un corchete acá, Saúl, para que el sea el límite del logaritmo de todo este cociente, ¿sí? claro, y después sacar el logaritmo y ya me quedaría como un límite del número e. Exactamente. Es lo Entonces, que puedo ver. este denominador que tenemos acá, yo lo puedo escribir como 1, Joana. ¿Se entiende, Joana, lo que estamos haciendo? Sí, profe. ¿Sí? Por el logaritmo natural de x más delta de x sobre x acá. Entonces, ¿yo qué hice? 1 por el logaritmo de toda esta expresión es lo mismo que yo tengo acá. Y acá yo tendría que denominador 1. ¿Sí? Pero acá aplico, ¿qué? ¿Qué aplico? la propiedad de La los logaritmos propiedad también, del de exponente de los un logaritmo. logaritmos de la potencia de los logaritmos, Pongo la la formulita, Claro que baja el pongo exponente la forma. multiplicando. Ajá. O en este potencia caso al revés. de los logaritmos, ¿sí? Logaritmos. Donde decíamos que el logaritmo natural de a la x es igual a x por el logaritmo natural de a. Bajamos el exponente y nos queda el logaritmo de la base. Eso es lo que estamos aplicando. ¿Sí? Ahora, si yo tengo el producto, voy a convertirlo en una potencia. Yo tengo 1 sobre x, que es este, y tengo el logaritmo de la base. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Paso 4. Vamos a ver si funciona mejor. Sí. Es medio largo el procedimiento. Es larguito, sí, es larguito. Entonces nos va a quedar límite. Delta de x que tiende a 0, ahí me falta el 0. Y a esto lo transformo de acá para acá voy, porque yo tengo transformado en producto. Ahora me voy a ir a la potencia. Entonces, ¿cómo me va a quedar acá? Logaritmo de x más delta de x sobre x elevado A la 1 sobre delta de a, x. a la 1 sobre delta de x. ¿Sí? Bien, bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Todo eso hay que encerrarlo en corchete, en cierta forma. ¿O no? No sé, qué ustedes Ah, me no, dicen. no, a todo la opción 4 hay que encerrar en corchete. Porque también 1 elevado a la delta de x está afectado por el límite. Ahí. ¿Esto Ahí, me decís? Bien. sí, ¿Y eso. ahora cómo sigo? Ahora lo que se quiere tender es a un límite del número e.
el límite del número e. Entonces, 1 sobre lo que queremos aplicar acá es llevar la expresión a la forma del número e. Las dos formas eran límite x que tiende, acá vamos a escribir las formas, que tiende a 0, de 1 más x elevado a la 1 sobre x, que es igual al límite que tiende a infinito. Estas eran las dos formas, de 1 más 1 sobre x elevado a la x, y todo esto nos daba e. Cualquiera de estas dos formas nos van a dar como resultado el límite del número, el límite de estas expresiones nos va a dar el número e. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer con el logaritmo? Entonces acá no vamos a poner. Ahora sí lo puede sacar el logaritmo del límite. Ahora lo podemos sacar afuera porque lo podemos sacar porque es No. el logaritmo de toda la expresión. No es el logaritmo, como en este caso, solamente del numerador, ¿sí? Por eso, Saúl, podemos hacer la extracción. Entonces, acá 5. Hacemos logaritmo del límite delta de x que tiende a 0 de x Más delta de x ujú, sobre x, sí, todo elevado a la 1 sobre delta de x. delta de x. ¿A qué forma me tendría que parecer? ¿A la forma A o a la forma B? a la forma A. A la A. Ah, perdón, espera. No se visualiza ya No ni se ve, abajo no ni se ve, arriba. no se ve, no se ve. Ahí. ¿A la forma A o a la forma B? La A, la primera. A la A. A, porque este tiende a 0 y este tiende a infinito. ¿Sí? Este tiende en este caso a 0. ¿Está bien? Sí. Ahí me voy un poquito más arriba para aprovechar el pizarrón. Y bueno, y ahora ustedes me dirán qué hago. Y bueno, ahora distribuye la X para que quede 1 más delta de X sobre X. Bien, Ir logaritmo. transformándolo a la Esto base. vamos a hacer así y así, ¿no? Para que se vea que el logaritmo abarca todo. Entonces nos queda límite delta de x que tiende a 0 de distribuyo x sobre x más delta de x sobre x elevado a la 1 sobre delta de x. Vamos a hacerlo así. Y cierro la llave. Bien. Fíjense que la forma a la que nos tenemos que parecer es 1 más x. 1 más x. Entonces, por Dios, 1 más x. Entonces, me hace falta un 1 acá. ¿Cómo logro el 1? X sobre x es 1. Bien, simplifico acá y esto me va a dar 1 sobre 1, ¿sí? Entonces me queda, vamos, paso 7, miren, todos los pasos que lleva. Por eso es que se lo pide, porque se aplica todo acá, ¿no? Límite del número e, propiedades de los logaritmos, simplificación, nos queda 1 más. Bien, 1 más. Dice x. En nuestro caso, el x va a ser todo esto que tengo yo acá. Este es el x que yo tengo acá. O sea que lo que yo tenga acá tiene que estar también en el exponente. 1 sobre delta de x y cierro. Pero ¿qué sucede? Yo tengo delta de x sobre x. Y acá yo tengo que tener al revés
¿Lo tengo al revés? Sí, al delta de x lo tengo en el denominador y acá lo tengo en el numerador. Fíjense, a la x la tengo acá en el numerador y acá la tengo en el denominador. Está bien. En Está este caso, invertido. profe, tendríamos que transformar el exponente. O podremos hacer sustitución. Exactamente. Lo que tenemos que buscar es que acá aparezca con Z, aparezca, ¿no? Profe, ya no sale. Ah, ya no No, sale. no sale. Ah, Profe, en bien, bien. todo caso, habría dos formas, creo yo. Por Bien. sustitución, Bueno, a para ver, que... espera. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Que esto que nosotros consideramos como X, ¿sí? Lo que está en el numerador aparezca en el denominador del exponente. Lo que está en el denominador aparezca en el numerador del exponente. Sí, te escucho. podríamos hacer sustitución también. Podríamos hacer sustitución. O multiplica por un Perfectamente. artificio. O Exacto. en la sustitución nos va a llevar un paso más aún, Sí, ¿sí? y la otra sí es hacer artificio, Hacer un artificio multiplicando matemático. el Entonces, exponente. exactamente. Entonces, si yo necesito que a este exponente que yo tengo acá, que es 1 sobre delta de x, yo necesito que aparezca la x, pero la x que aparezca en el numerador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a Multiplica por multiplicar el conjugado. y Claro, dividir por x. multiplicar y dividir por x. No es el conjugado, porque me está haciendo falta solamente Jesús Sí, X, profe, sí, disculpe, es la X le hace falta. Tienes razón. ¿sí? Sí, ¿Y sí. todo esto cuánto vale? Este 1. es el Uno. artificio, ya lo voy a correr, artificio, ya no sé escribir, artificio de multiplicar, el artificio es x sobre x, que es lo mismo que 1. Ahí lo corro, ahí. ¿Sí? Acá, el artificio que yo incorporé acá es un invento que yo realicé, que es válido matemáticamente, multiplicar y dividir por el mismo número, estoy multiplicando por 1. ¿Qué me hace falta a mí? Me hace falta, vamos al punto 8, logaritmo de límite delta de x que tiende a 0. Ya tengo el 1 más, ya tengo el delta de x sobre x, que sería mi x dentro del número e. Y yo necesito esta x y este delta de x. ¿Puedo juntarlos? Sí, Sí, porque hay una lo Sí. podemos multiplicación. bajar. ¿Por qué? Porque necesito que me aparezca x sobre delta de x. Este mismo valor, pero invertido. Y a su vez, Pero eleva una potencia de una potencia. puedo trabajar como potencia de otra potencia, porque fíjense que estas dos expresiones se están multiplicando. Y cuando tenemos propiedades de las potencias de igual base, ¿sí? Tenemos que una potencia elevada a otra potencia se multiplican los exponentes. Entonces, si acá se están multiplicando los exponentes, puedo hacer esto que yo estoy necesitando y lo que me sobre lo llevo afuera de la llave en nuestro caso. Acá se ve, sí. Vamos al 9. Nos queda logaritmo, límite, delta de x que tiende a 0, de 1 más delta de x sobre x, elevado a la x sobre delta de x, y esto elevado a la 1 sobre x. Todo esto que yo tengo acá es El número E. el número E. Es el número E. Entonces, ¿qué hacemos? Profe, Va a copio el mismo aplicar, paso de arriba. ¿Eh? Copio el mismo paso de arriba. Sí, copio el mismo paso de O arriba. sea, abajo tendría que ponerle como tendría bajar el 1 exponente. sobre delta de x sobre Lo x. quería remarcar al número E, pero sí, tienes razón, estoy ocupando mucho espacio. Todo esto es el número E.
es el número E. Entonces, tiene razón Jesús, podríamos utilizar el espacio que nos queda. ¿Acá se ve? Sí. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de E, ¿está bien? Elevado a la 1 sobre X. Claro, Ahí poder pero aplicar, el límite de una potencial exponencial nos queda el límite de la base y el Por límite el del exponente. exponente. También el exponente va a llevar límite de 1 sobre X. Logaritmo natural, todo esto lleva el igual, ¿no? Acá me olvidé de poner el igual, porque estamos buscando la derivada. Profe, Sí, antes de aplicar la propiedad esa que ln de E es 1, ¿no se debería bajar el exponente para aplicar la propiedad de los logaritmos? sí, Porque es si lo no, mismo. quedaría 1 elevado a la 1 sobre X, del límite de delta de X que tiene que ser. ¿Me comprende? No, O sea, antes de aplicar el ln de E, que se anula directamente, queda 1, tendríamos que bajar el límite de delta de X que tiene 0 de 1 sobre X. sí. Ahora, acá nos queda el logaritmo de E elevado a un exponente. Este exponente lo vamos a bajar por la propiedad de los logaritmos. Nos va a quedar límite delta de X que tiende a 0 de 1 sobre X por el logaritmo natural de E. Y el logaritmo natural de E yo lo puedo escribir como logaritmo en base E del número E también. ¿Sí? Todos los logaritmos naturales se pueden escribir como los logaritmos decimales, pero en base E. Entonces, me pregunta, ¿qué número debo elevar la E para que me dé E? 1. 1. Entonces, todo esto, igual que esto, vale 1. Entonces nos va a quedar 1 por, y acá no tengo donde reemplazar el delta de X. Una Entonces, constante. esto es una constante, me queda 1 sobre X. Por lo tanto, he llegado a que la derivada es 1 sobre X. Hemos aplicado definición, hemos aplicado propiedades de los logaritmos, tanto de la potencia como de la división. Hemos aplicado el límite del número E, hemos aplicado simplificación, hemos aplicado potencia de otra potencia, hemos aplicado nuevamente el límite del número E, hemos aplicado de vuelta la propiedad de los logaritmos para llegar a la derivada de que la función logaritmo natural de X tiene como derivada a la expresión 1 sobre X. Como verán, es una demostración integradora. Entonces, por eso es que yo les pedía que buscaran, porque hay veces que uno intenta ver cómo se hace, dice fácil, hace esto, pero la cuestión es escribirlo. Cuando uno lo escribe, puede ir visibilizando en qué momento se hace el artificio matemático, en qué momento necesito las expresiones del número E, que son indeterminaciones de 1 al infinito, en qué momento necesito un artificio matemático para que la expresión se parezca a alguna de las formas del número E. Tengo que elegir cuál de las dos expresiones voy a utilizar, es la que tiende a 0 porque hemos partido con delta de X que tiende a 0. También se lo puede hacer con H, en vez de delta de X, H. Y va a trabajar de la misma manera el H y el delta de X, porque son expresiones, son los incrementos que tiene la variable independiente. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas? Sí.
Sí, Maxi, en el, perdóname, vuélveme a ver, pero es que lo voy a volver a abrir al chat para, dice en el paso 8, ¿cómo en el, profe, en el paso 8, por sería como el 1, como en el paso 8 por sería como el 1? Ah, profe, el exponente debe ser que no lo... 1 tendría que ser, bueno, es lo mismo, pero tendría que salir 1 sobre delta de x sobre x. O sea, bajar el x del numerador abajo de delta de x, pero es lo mismo. A ver, acá me decís, En el exponente, Saúl, profe, creo que es acá el exponente. Lo que yo hice es acá, ¿quién era el que me decía? Maxi. Maxi. Maxi, yo junté el x de esta fracción con el delta de x de esta otra fracción, porque yo necesito que sea esta misma, esta expresión, Claro, pero profe, sí, sí, invertida. pero claro, y lo que dice, creo que es Maxi, es que no Sí. puede ver que tiene que, como ¿De la dónde sale el expresión es 1? 1, claro, 1 ¿De más dónde sale el x 1? sería, Entonces, mira, Maxi, yo le saco este, le saco este. ¿Qué te queda? 1 sobre x. Y 1 va a ir al numerador y la x va a ir al denominador. Como es un producto de exponentes, quiere decir que en un paso anterior hubo una potencia de otra potencia, porque en potencias de otras potencias se pone la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces, si yo necesité estos dos términos, estas dos expresiones, x y delta de x, para armar esta expresión en forma inversa al exponente, a lo que me sobró, que era el 1, y el x lo llevé afuera de la llave, ¿sí? De esa manera queda como potencia de otra potencia. Todo esto es el número e. Ese número e queda elevado a la 1 sobre x. Y el límite de una función potencial exponencial es el límite de la base y el límite del exponente. Por eso le pongo límite a profe, 1 sobre x. Sí, te escucho. creo que eso sí lo entendió Maxi, lo que no ¿Eso entendió, sí? sí, A lo que ver. usted acaba de explicar, sí, pero creo que lo que no entendió fue que en la expresión, o sea, en el límite original del número e es 1 más x elevado a la 1 sobre x. Exactamente. Es esta En forma este, fácil. claro, y en este caso Esta forma, está la bien forma. claro, y en el paso número 8 está bien x sobre delta de x, pero lo que él creo que no debe entender es que, bueno, usted lo hizo sin pasar el x abajo en el denominador de delta de x. No sé si me hago X. entender. Le hice propiedad conmutativa, o sea, lo Claro, cambié. claro, es lo El x que, lo pase como numerador del delta de x y el 1 lo pase al otro lado como numerador del x. Y ahí claro. quedó expresado el 1 sobre x. ¿Me entiendes, Maxi? ¿O lo volvemos a explicar? ¿Sí? Perfecto, de 10 entonces. Bueno, como verán, no es largo, es de mucha escritura nada más. Pero los procedimientos los saben ustedes, las propiedades de los logaritmos, las simplificaciones, las expresiones del número e, es nada más que es muy largo en cuanto a la escritura de ir explicando cada uno de los pasos que se van planteando para lograr encontrar la derivada de la función logaritmo natural de x. Bueno, y yo les había propuesto la clase pasada derivación logarítmica. Lo vamos a anotar acá mientras ustedes terminan de copiar. Ah, no puso grabar, sí. Sí, Está está grabando. grabando. Sí, está grabando. Derivación logarítmica. La derivación logarítmica la habíamos trabajado nosotros
en aquellas funciones que fuesen funciones compuestas, ¿sí? En donde la variable es otra función, no es la variable independiente X. ¿Puedo girar la cámara? Sí, porque no se ve. Sí, ¿sí? No, porque no sabía si alguien estaba copiando o no. Ahí está. Bien. La derivación logarítmica, entonces, trataba de funciones compuestas. F de G de X igual a G de X cerito F, también se puede escribir, para mí es la forma más fácil, es escribirla de esta manera, y en donde en esta función compuesta nosotros sabemos que F de X no es cualquier función, sino es el logaritmo natural de X, y G de X es G de X, es la misma función, no sabemos cuál es, pero es la misma función. Entonces, ¿cómo nos quedaría planteada esta misma expresión a partir de estas dos funciones escritas en la composición? Nos quedaría el logaritmo natural de, en vez de x, va a ir la función g de x, ¿sí? Si yo a esta expresión la quiero derivar, me queda que mirando desde afuera hacia adentro, encontramos el logaritmo de x. El logaritmo, en este caso, de una función nos va a quedar 1 sobre g de x por, siempre, como es una función compuesta, una función de otra función, la derivada de esa función que está actuando como variable. Entonces, esto lo podemos escribir como g' de x sobre g de x, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto algunos ejercicios, a ver si encuentro algún ejercicio, lo encontré en el cuaderno de trabajo práctico. Vamos a ver en la página donde trabaja con derivadas de una función. Derivación logarítmica. A ver. Acá tenemos, por ejemplo, la función raíz de x a la x o seno de x bien, a la logaritmo natural de x. ¿Cuál quiere que hagamos? Podemos tener la función y igual a la raíz de x a la x, o también podemos tener la segunda función que dice seno de x elevado a la logaritmo natural de x. Y hay otra función que nos dice y igual a x a la x. En todos estos casos son funciones compuestas, ¿sí? No estamos trabajando con una función solamente que depende de la variable x. Es una función que está compuesta por otra función. Entonces, en la mayoría de los casos que tenemos que trabajar con derivadas, en nuestro caso, podemos utilizar la derivación logarítmica. Y a eso nos vamos a utilizar para resolver. Ustedes me dicen cuál de esas quieren y cuáles son las que van a dejar ustedes de tarea para el hogar. Son funciones elevadas a otras funciones. Elijo yo entonces. Sí, profe, elija usted. Bueno. La de seno de X, profe. Ah, bien. Yo también iba a elegir eso porque generalmente las funciones trigonométricas, ¿sí? Seno de X elevada al logaritmo natural de X. No puedo decir que puedo derivarla como una potencia,
porque la potencia es x a la n, siendo n un número natural, o un número entero, o un número real, dependiendo de la potencia que nos toque. En este caso, el exponente es una función. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aplicamos logaritmo en ambos miembros. Logaritmo natural de i igual al logaritmo natural del seno de x elevado al logaritmo natural, de x. Esto es lo que yo estoy agregando en ambos miembros de la igualdad. ¿Estoy modificando la igualdad? No, 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 porque profe. al ser una igualdad, si yo le pongo 1 kilo de pan de un lado, le agrego 1 kilo de pan del otro y se sigue manteniendo la igualdad. Le aplique el logaritmo en el primer miembro y el logaritmo en el segundo miembro. La derivada todavía no la vamos a calcular. Lo que vamos a hacer es error de los alumnos. En un caso aplican la propiedad y en el otro caso derivan, ¿sí? Y no, en este caso vamos a aplicar la propiedad la de los logaritmos. propiedad exactamente de los logaritmos. Ya no funciona este marcador. Bien. Ahí va. Entonces, logaritmo natural de i va a ser igual a el logaritmo natural de x bajo el exponente por el logaritmo de la base. No derivé todavía. Ahora sí voy a aplicar derivada. Derivo. Cuando derivo, tengo la misma expresión que yo tengo acá, el logaritmo de una función. Las funciones sabemos que podemos ponerlas como f de x, g de x o y. Entonces, ¿cómo nos quedaría la expresión escrita de la derivada utilizando la letra y? 1 sobre i por Y i'. prima Y prima sobre i. sobre y. O 1 Porque fíjense que siempre nos queda la derivada, o el 1 sobre la función que está componiendo, por la derivada de la función que compone. En nuestro caso nos va a quedar y' sobre i. Siempre queda este cociente para hacerlo mucho más reducido. Y acá nos va a quedar la derivada de un producto. Perfecto. Si tenemos la derivada de un producto, sabemos a qué es igual el álgebra de las derivadas. La derivada del primer factor del logaritmo de x nos va a quedar 1 sobre x. Por el segundo, sin derivar. ¿Sí? Más el primero como está, por la derivada del segundo. Pero el segundo es una función compuesta. No es logaritmo de x, es logaritmo de u. Busquen en la tabla cómo se deriva el logaritmo de u. Prima sobre u 1 sobre u. por u prima. Ahí está, 1 sobre u por u'. Entonces nos va a quedar 1 sobre el seno de x, ¿se ve? Sí, profe, está bien. Por coseno de x. Ah, bien, por la derivada del seno, que nos va a quedar siempre coseno. Siempre que tengamos una función compuesta, nos va a quedar multiplicado por la derivada de la función que actúa como variable. El seno de x por la derivada del coseno, del seno, que es coseno de x. ¿Sí? Ahí tenemos los tres factores. Bien. Muy bien. Pero yo no quiero conocer y' sobre i. Yo quiero conocer y', o sea, la derivada. Entonces nos va a quedar logaritmo natural del seno de x. Lo voy a achicar porque acá hay un 1.
multiplico en línea recta, numerador con numerador, denominador con denominador, y acá multiplico todos los numeradores entre sí, los denominadores entre sí. Podría poner más logaritmo natural de x por el coseno de x sobre, se me ocurre a mí, el seno de x. ¿Por qué se me ocurre? Porque se me ocurre. Se me da la gana. Entonces, hay algo que no pasé todavía, que es y. Sí. Entonces, y está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Sí? Por y. Pero y sabemos cuánto vale. Seno de x elevado al logaritmo de x. Entonces nos va a quedar y' va a ser el logaritmo del seno de x sobre x. ¿Sí? Porque hice allí una multiplicación. Más logaritmo natural de coseno sobre seno. Cotangente de x. Exactamente. Cotangente de x. Porque seno sobre coseno es tangente. Al revés, es cotangente de x. ¿Sí? Podríamos haberlo dejado indicado así perfectamente. Podríamos haberlo trabajado como poner logaritmo por coseno sobre seno perfectamente. ¿Sí? No había inconveniente. Pero a mí se me ocurrió porque vi la posibilidad de reducirlo a una sola expresión. Por y, que es seno de x elevado a la logaritmo natural de x. Ojo que esta es la multiplicación de toda la derivada por la función original. Y ahí se termina. Alguien que no hubiese querido poner cotangente o que no hubiese querido escribirlo como logaritmo del seno de x sobre x y lo hubiese dejado así y solamente pone paréntesis por la función original, es lo mismo. La consigna puede decir derive suficiente o derive y obtenga la mínima expresión. O sea, vea si puede hacer otra función trigonométrica, vea si puede simplificar, vea si puede cancelar, ¿sí? ¿Cuál es la función que se toma en los exámenes? X a la X. Parece complicada, pero no es. No, pensá, porque la función vos la vas a derivar logaritmo en ambos miembros, te va a bajar la x, te va a quedar x por logaritmo natural de x. La derivada de x, 1. Por el logaritmo natural de x, nada. Logaritmo natural de x. De Más x, x por el logaritmo natural de x, 1 sobre 1 x. sobre x. Ya está. Y dejo Y se puede multiplicar. cancelar la x. Se simplifican las x. Se queda 1 solamente en el segundo. Exactamente, queda el 1, el número 1. Quedaría ¿Sí? x elevado a la x por 1 por logaritmo de Ya x los más 1. mareados los chicos, ya los mareados los chicos. Ya lo hacemos. Estamos full. Lo hacemos. No, me voy a este otro lado para que quede x a la x. Lo hacemos. Porque yo les había pedido que hicieran 2 ejercicios. Igual a x a la x y la otra función era igual a x a la x a la x cuando la base es x a la x y a ver si era igual a x a la x a la x cuando el exponente, ¿sí? No se ve, profe. Ah, perfecto, ahí correcto. Ahí sí. Bueno, esto queda para que ustedes analicen a cargo del alumno.
Bien. ¿Profe? Bueno, y igual a x a la x. Bueno, vamos a... Esperen que cambie de marcador. Profe, disculpe. Sí, diga. A ver, me quedó una duda de la anterior, de por Sí, qué se pone por coseno de x al lado de 1 sobre seno de x. bien. Acá vos derivas, es una función compuesta. Cuando vos tenés una función compuesta, ¿quién me habla? Maxi. Maxi, perdón, Maxi. Logaritmo natural del seno de x, ¿sí? Vos tenés Maxi, es logaritmo natural de u. Si yo quiero derivar esta función, esto va a ser 1 sobre u por u'. Míralo en la tablita, búscalo, la tablita. Ah, tengo Búscalo, diferente. Yo tengo lo- prima sobre u. vos tenés u' sobre u, ¿no es cierto? Bueno, Sí. si yo hago multiplicación, ¿sí? Acá hay una multiplicación. Entonces, 1 por u', Me quedó prima. u'. Entonces, directamente podría poner u' sobre u. Claro, ahí me había... No, Ahí, no lo había ahí visto bien. te perdiste. Sí. Porque aparecía u' sobre u. Aparece acá i' sobre i. O aparece f' de x sobre f de x. Siempre y cuando la primera función, la función que va a ser compuesta, sea el logaritmo. ¿Sí? Entonces yo entro desde afuera hacia adentro. Lo primero que encuentro es un logaritmo. Entonces me va a quedar i' sobre i, f' sobre f de x, u' sobre u. Entonces, ahí Maxi, mira cómo hacemos. Derivamos como, primero derivo como logaritmo. Lo que encuentro primero es logaritmo. Entonces, esto es u. Entonces me va a quedar 1 sobre u, porque así deriva el logaritmo. 1 sobre u. ¿Está bien? Por u'. Entonces, ¿quién es u? Maxi. ¿En dónde, ¿Quién es? profe? Acá. Yo tengo logaritmo natural de u. ¿Quién es u? El seno. El seno. Entonces yo ahora derivo esta función. ¿Sí? Me queda 1 sobre u por u'. ¿Pero quién es u? U es seno y Seno u prima es el coseno. de x. O sea que acá el seno sigue siendo seno. ¿Sí? No se deriva. Nos queda 1 sobre u por la derivada de la función que compone al argumento del logaritmo. Y el seno de x, la derivada es coseno de x. Entonces, con los chicos me decían, puede hacer coseno de x sobre seno de x, porque esto es una multiplicación. Y coseno sobre seno es cotangente de x. ¿Te ubicas a Maxi? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, me alegro porque todo lo que tengan dudas me preguntan. No hace falta que yo les esté insistiendo, hay dudas, porque son ustedes los que tienen que evaluar si hay dudas y en función de eso poder ustedes irme diciendo si avanzamos o no. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando derivadas logarítmicas. Y de esas derivadas logarítmicas estamos trabajando no con cualquiera, sino que la función logarítmica principal está en la función a la que se compone con u, ¿sí? Bueno, mira lo que vamos a hacer, Maxi, ahora. Tenemos x a la x. Esta es una función
es una función potencial exponencial. Potencial, ¿por qué? Porque la x está en la base. Y exponencial, porque la x está en el exponente. Si vos buscas en la tabla, no hay ninguna función que tengamos para poder derivar con la tabla x a la x. Entonces es una función compuesta, ¿sí? Entonces lo que hacemos es logaritmo en ambos miembros. Logaritmo de x a la x. ¿Se ve? Sí. Entonces, ¿borro acá, Maxi? ¿O lo estás copiando? Sí, profe. ¿Sí? Para No, que por me alcance para poder seguir. Quería que quede bien claro esto, de que cada vez que derivamos, acá no derivo, aplico la propiedad máxima. Aplico propiedad de los logaritmos. Ya no sé escribir, les cuento. Logaritmo. Escribo tantos números que las palabras no las ritmo. Entonces, aplico la propiedad logaritmo de i y aplico la propiedad de una potencia, el exponente por el logaritmo de la base. Esta es la base. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿A quién le dice? Sí, profe. Sí. A cualquiera. Ah, Sí, sí, sí. sí, profe. Sí, se ¿Sí? comprende que se debe Bien. aplicar logaritmo en ambos No lados. hemos derivado. No hemos derivado. Ahora derivo. ¿Sí? Bueno, cuando los encuentre que hacen las dos cosas a la misma vez, voy a cortar las hojas del cuaderno de trabajo práctico. ¿Por qué, profe? Estamos haciendo matemática nueva. Así Profe. han aprendido los Prefiero que hagan matemáticos. matemática a que no hagan matemática. Hay gente que no está haciendo ni matemática, ni lengua, ni sociales, ni naturales, ni nada. Mire, ya han inventado un lenguaje nuevo, así que podemos inventar una matemática nueva. Preferible equivocarse y aprender de lo equivocado. Ah, muy bien, muy bien. Es ahora donde se tienen que equivocar, no después en el examen. Después quedan Según- todos llanteríos. Pero los Ah. psicólogos, profe, dice que se aprende también equivocándose en los exámenes. Exactamente, del error se aprende. Depende del docente cómo vea, cómo va a evaluar el alumno, porque no solo con un examen se puede evaluar un alumno. Por O eso sea, yo en la anoto clase, todas las clases. por supuesto. Yo anoto todas las clases a quienes participan, a quienes hablan, a quienes no hablan. Todo el tiempo estoy, porque eso muestra el interés del alumno por la disciplina. A ver, no es lo mismo aquel alumno desinteresado que viene al final del año y dice no entiendo nada, aquel alumno que todas las clases por lo menos me va siguiendo en los procedimientos porque tiene saberes previos o porque ha leído o porque ha hecho. Entonces no puedo poner en la misma balanza aquel que no ha hecho nada durante toda la semana a aquel que por lo menos se ha preocupado el día anterior en ver, sí, la profe me pidió la derivación, cómo se derivaba, cómo se obtenía por definición analítica la derivada del logaritmo natural de x. Bien, me queda siempre el logaritmo de una función. Entonces me queda la función derivada sobre la función sin derivar. Siempre que tenga la derivada, el logaritmo de una función, la derivada va a ser la función derivada sobre la función sin derivar. Y acá me queda u por b. Entonces me va a quedar la derivada de x, ahí vamos Jesús, 1, profe. 1, por el segundo sin derivar, más Más el primero como está, por la X. derivada del segundo, 1 sobre X. 1 sobre x. Bien, y ahí vos me decías, puedo simplificar, profesora.
sí puedo simplificar al 1. ¿Por qué? Porque se simplifica un numerador con un denominador, ya sea de distintas fracciones o de la misma fracción. 1, 1. Entonces me va a quedar, y' va a ser igual 1 por logaritmo natural de x, logaritmo natural de x. Más, y como saben que están todos 1, no ponen nada. Lo dejan como logaritmo natural de x. Y no, acá sí hay un número. ¿Quién es? El 1. Cuando fuese 0 en una suma, en una resta, alguno de los términos, no hace falta ponerlo. Pero cuando es 1, sí. Si suman 1, sí. ¿Me puede bajar la cámara, por favor? ¿Movemos la cámara? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Ahí va, ahí se ve. Entonces, todo esto da 1. Lo tienen que poner. Si fuese 0 todo, si se hubiesen cancelado, ahí no hace falta ponerlo. Bien, pero está ahí, se va al otro miembro. ¿Cómo se va al otro miembro? Multiplicando. Multiplicando. Bien, va a multiplicar a toda la derivada, Joana. Entonces, pueden escribirlo así, pueden escribirlo así. Pero en la mayoría de los casos, lo que intentamos es que ustedes reconozcan también quién es y. ¿Y quién es y? Siempre y está al comienzo del ejercicio. Y es igual, Joana, ¿a qué función? X elevado a la X. X elevado a la X. Entonces, cada vez que tengamos una derivación logarítmica, siempre nos va a quedar la derivada de la función por la función sin derivar. Entonces, después a ustedes les queda analizar estos dos casos que se piden no sé dónde se piden, en el final, se piden en el final. Bueno, dudas. Yo ya les hice algunos ejercicios, queda para que ustedes hagan, tienen ahí en el cuaderno de trabajos prácticos, fíjense, en el cuaderno de trabajos prácticos tienen el ejercicio 8, calcular las funciones, la derivada de las funciones trigonométricas. En el ejercicio 9, calcular las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante, arco cosecante. Y en el ejercicio 10 dice, deriva aplicando logaritmo. Es la derivación logarítmica. Entonces, en derivadas teníamos derivadas sucesivas. La derivada primera, a su vez, la derivada, el resultado de la derivada es una función que se puede volver a derivar. Se convierte en derivada segunda. La derivada segunda, a su vez, el resultado es otra función que se llama función derivada y se la puede derivar nuevamente, derivada tercera. Así me pueden pedir en un ejercicio que tome una función y obtenga la derivada quinta. A esas se le llaman derivadas sucesivas. Ahora, esto que vimos de composición de funciones y la derivada de una función compuesta se llama regla de la cadena porque entro desde adentro hacia afuera y no tengo una función, sino tengo una composición de funciones. Por ejemplo, el seno de x al cuadrado. No es el seno de x, es el seno de x al cuadrado. Yo sé la derivada del seno de x, es coseno de x, pero la derivada del seno de x al cuadrado no es la misma derivada que la derivada del seno de x. Entonces, la van a trabajar ustedes en la tabla y ustedes la tienen ahí en la tabla de derivadas como las famosas derivadas de u.
no son las derivadas de x, sino las derivadas de u. Se deriva de la misma manera que como derivamos en función de x, pero se le agrega la derivada de la función que compone. Por eso siempre todas están multiplicadas por u'. Y a eso se le llama también regla de la cadena, ¿sí? Se van encadenando una función con respecto a otra, pero vamos entrando desde afuera hacia adentro, desde la función más importante hasta llegar a la función que compone a esa función. Puede haber la composición de una función en otra función, o puede haber varias funciones que van componiendo a una función que sea bien importante, ¿sí? Entonces, puede componerla una función, 2 funciones, 3 funciones, 5 funciones, 10 funciones, va a depender de la función que a ustedes les toque. Pero lo que ustedes van haciendo es derivando en función de lo primero que aparece y lo otro lo van poniendo como la derivada de u'. Y después derivan u' y así sucesivamente. A su vez, u' puede ser una función de otra función y vuelta lo mismo. Por eso se llama regla de la cadena. Y esta es la derivación logarítmica. La derivación logarítmica lo que va a trabajar es con funciones de funciones, funciones que no están puestas en la tabla periódica, en la tabla periódica, ya estoy en química, en la tabla de derivadas. Y entonces ustedes van a poder derivar utilizando u y v, como tienen la mayoría de las tablas. La mayoría de las tablas tienen una columna para la función, la variable x, y otra tienen para cuando la función depende de otra función. Y aparece como u y como v, o como f de x en una y g de f y g de x en otra. Depende de la tabla de derivada que ustedes tengan. De allí tienen 11, ejercicio 11, ahí lo están viendo, hace foco un poco más, y ahí tienen 25 derivadas, hermosas derivadas. Y ahora yo voy a elegir una. Voy a borrar acá y voy a elegir una al azar, pero que sea así, con todo. Yo voy a elegir, miren qué hermosa derivada que voy a elegir. Dice, la 1 se las voy a dejar para ustedes porque no la leo, porque no tengo los lentes. ¿Qué dice? Pero dice, la 6, en el ejercicio 11 de derivada, dice, y es igual al logaritmo natural de la raíz de x menos la raíz de a sobre la raíz de x más la raíz de a. Hermoso ejercicio de derivada. Profe, Por ¿puedes subir la supuesto que hay cámara? otros más complejos. Ah, perdón. Y hay otro que está bueno también, que es el 14, que dice que ese se los dejo de tarea para el hogar. Raíz cúbica de 1 más la raíz cúbica de 1 más la raíz cúbica de x. Está bueno eso. Profe, Sí. la 14 se puede expresar como todo lo que está dentro del radicando, como todo ello elevado a 1/3. Sí, yo lo podría poner
1 más todo esto a la 1/3. Estoy haciendo esto a la 1/3. Y me queda 1 más 1/3 de 1 más. Pongo este 1 y este raíz la pongo como 1/3. Y acá me va a quedar un x a la 1/3. Derivar como potencia es mucho más fácil que derivar como Sí, raíz. más fácil, ¿eh? Y más como raíz cúbica, porque es 1 sobre la raíz, 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado, ¿no? Le bajan un exponente. Mírenlo a este ejercicio, porque es súper interesante. Es un desafío a la paciencia más que al conocimiento. Es lograr ver cuál es la función importante. Bueno, hagamos este que está interesante. Y' es una función compuesta, pero todo esto estaría trabajando como u. Entonces me quedaría el logaritmo de u. ¿Cómo queda el logaritmo de u? El logaritmo natural de raíz de u, ¿o no? O logaritmo natural de u. 1 sobre Sobre raíz de x más la raíz de a, menos raíz de a, la raíz menos, de profe. menos, la raíz de x más la raíz de a. Saúl, el logaritmo de u es 1 sobre u por u'. Sí, pero yo lo estaba diciendo, o sea, logaritmo natural de u. Por letras, no en toda la expresión. Pero igual me equivoqué, profe. ¿Me entendés que dónde estaba la equivocación? Esto es Sí, una en el función, denominador. esto es u. Sí. Bueno, ahora por u', tengo que derivar como tengo que derivar como una raíz cuadrada. Derivo la raíz cuadrada comenzando desde acá. ¿Está bien? Esto va a ser u'. 1. Porque es la función, el logaritmo de una función que es una raíz, es una composición de funciones. Me tiene que quedar la derivada de u. Entonces me queda 1 sobre 2 raíz de la raíz del radicando. Me queda la raíz de x menos la raíz de u sobre la raíz de x más la raíz de u, perdón, más la raíz de a. Entonces, la derivada del logaritmo, la derivada de la raíz cuadrada de u, porque esto a su vez es u o b o w o z, lo que ustedes quieran, es 1 sobre 2 raíz cuadrada de toda esta expresión por u'. A su vez, esto no es x, esto vuelve a ser u. Y entonces me queda la derivada de toda esta expresión. Y tengo que decidir cómo voy a derivar el radicando. Lo derivé primero Y como deriva una respecto a un cociente, u sobre b. como un cociente, exactamente. Y la derivada de este es u'. Y la derivada de un cociente es u' por b menos u por b' sobre u B al cuadrado. o b al cuadrado. B al cuadrado, profe. Ah, bueno, entonces B al ojo cuadrado. con eso, ¿no? Cuidado. ¿Y la derivada? No, B al No, cuadrado solamente, no es derivada. sin elevar. Entonces, por la derivada de todo esto, la derivamos como un cociente. La derivada del numerador es la derivada de una suma. Entonces nos va a quedar 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Menos la derivada de a, de la raíz cuadrada de a. Pero a no es Es la una variable constante. independiente, Es es una una constante. constante. Entonces nos va a quedar menos 0. Por el segundo, por el denominador, ¿cómo está?
¿sí? Más Ahí de X menos A. Ahí ya. nos va a quedar raíz, ya lo corto la cámara, ¿no? Así se ve todavía. Esto es U', U', esto es B, el denominador, ahora más U, que es ¿cómo está? ¿Está bien? Acá esto es una suma. Bien, por la derivada de esta función b', que sería la del denominador, 1 sobre 2 raíz de x más 0. ¿Por qué esto es una constante? Porque depende la función de x. ¿Está bien? Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar raíz de x más raíz de a, todo elevado al cuadrado. Y esto es la derivada del cociente. Profe, en vez de más no sería menos en el numerador. Ahí se equivocó. ¿A dónde? Ahí Acá. En el puse diciendo más. numerador. No, al lado, Sí. a la izquierda, profe. No, a la ¿Ah? izquierda. O sea, es U' Entre los por B corchetes. menos, entre los corchetes, profe. Ah, tenés razón. Y acá también era menos. Mm. Sí. Profe, yo tengo una duda porque no le entendí muy bien lo que hizo ahí. O sea, el procedimiento. Espera. ¿Qué? Esta es la derivada de la división, de lo que está al último. Esta Sí, es la derivada ¿de de U'. de la raíz. De la raíz cuadrada. Y esta es la derivada. El logaritmo. Exactamente. Muy flojito. Yo estoy acá con el calendario a punto de poner fecha para el examen, el parcial número 3. Wow. Recién lo acabo de imprimir para que no me ganen fecha. Y ya no va a ser cuando quieran ustedes, sino cuando yo quiera y yo decida la fecha. Porque si no, va a ser diciembre y yo todavía estoy tomando examen. Es Navidad y yo voy a tomar examen. Entonces, por eso se llama regla de la cadena. Derivé como logaritmo. Después derivé como raíz y al último derivé como una división. Sí, te escucho ahora, Saúl. ¿Dónde no entendí? Al final, ¿por qué Sí. multiplicó por el cociente, o sea, por la derivada del cociente de la raíz? Pero creo que ya lo entendí por la regla de la cadena que dice. Por la regla, primero derivé como logaritmo, 1 sobre Sí. 1. Después derivé como raíz, 1 sobre 2 raíz de todo esto. Y después, lo que encontré más adentro, encontré una división. Entonces tuve que derivar como el cociente de dos funciones. Pero a su vez, el numerador era una resta y una suma. También aparecía la derivada de una suma y de una resta. Completita esta. Bien, profe, sí la entendí. ¿Sí? Lo que no entendí Nada es más por que qué hay que estaba sentarse con paciencia, ¿sí? Y tratarla practicando. si no la pueden resolver, busquen, descarguen en el celular el Photomath y en el Photomath les integra y les deriva. Por lo menos van a saber a qué respuesta van a llegar. ¿Profe? Y inclusive le pueden ustedes pedir que les escriba el procedimiento y les describe el procedimiento que realizó para derivar esta función. Sí, te escucho. A veces tiene error el Photomath. Sí,
Muy feo los errores. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, no enfoca bien, no escanea bien, en el sentido de que cuando uno lo enfoca, tiene que verificar que que el ejercicio, cuando lo copia y lo escanea, esté bien escrito. Esté escrito tal cual ustedes lo tienen escrito en su carpeta. Y que quepa todo el ejercicio en ese cuadradito que les presenta con los angulitos, ¿sí? Tiene para la opción esa. La otra vez, la última vez que descargué Photomap, Sí, porque no lo utilizo sinceramente, porque veo sí, que tiene bastantes errores, o sí, sea, que se tiene que sí, arreglar la aplicación. sí, Quise aplicar el límite del número E de sí, una expresión, se la sí, puedo dar. Es medio raro el límite. ajá, Eh, y cuando quise enfocar, o sea, enfocó el ejercicio todo, y ¿sabe qué es sí. lo que me decía? Error, que no se podía calcular directamente, Puede porque ser, era tan largo el ejercicio, sí, sí, era tan sí, largo el ejercicio que yo, aplicando, o sea, los artificios matemáticos, no llegaba al resultado, llegaba a un resultado distinto al que se debía llegar. Le consulté a bien, la ingeniera Alba y ajá, le mandé la foto del ejercicio y me respondió a la tarde. Dice que ella también había tenido dificultades para ver porque es como medio tramposo el ejercicio. el Y era una ejercicio. propiedad que me estaba saltando de la potenciación. Y ese era Bien, el que me hacía que el resultado termine siendo otra cosa. Pero otro. interesante el ejercicio. Pero es interesante para investigarlo, para ver cuál era de todos de todas las los instrumentos que teníamos para trabajar, cuál era el que realmente nos permitía calcular correctamente o nosotros elegir las propiedades correctas para poder hacer el cálculo de ese límite, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Terminemos. Eh, Profe, sí, te escucho, Joana. después podría correr un poquito la cámara para Sí, poder copiar la última parte. sí, 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 sí. Ahí está. Ahí está. Gracias, Ha profe. quedado la mitad, sí, sí. Mientras tanto, les tomo asistencia. Prefiero que me digan quiénes están porque son tan poquitos los que están que, a ver cuántos son, 13. Es más fácil que ustedes me digan quiénes son los que están presentes. A ver, déjenme que busque la lapicera. Acá está. A ver. Hoy es 23. No. Ayosa, no. Ahí está, profe. Almonacid, Almonacid Por Martínez, el sí. chat le puso presente. Sí, 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 ahí la vi. Aragón, gracias a ya me olvidé de quién es. Jesús. Y encima les puse todos ausentes en vez de presente, presente. Aragón, no. Ascuya, Aramburu, no. Ascuya, Presente, profe. bien, gracias. Ballera Garfunkel, no. Bustamante Esteban, no. Presente, profe. Ah, presente, presente, presente. presente. Casa, no, 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 no. Corso Lamas, Presente, profe. gracias, muchas gracias. Cristian Peralta, hoy no lo escuché a Cristian, está estudiando, está ausente Cristian. Darwich, ¿no? Díaz Manuel, te vi, Díaz Manuel, ¿puede ser? Sí. Fuentes Guzmán,
Presente, profe. Muy bien. Gómez Mercado. ¿No? Medina Darío. Ausente. Sofía Medina, no, Sofía Medina no. Muruchi sí. Pedraza Melina. No. Pereira Flores. Presente, No. profe. Perdón, Joana, perdón. No leo los nombres. Quispe. No. Jesús sí. Sánchez Martín. No. Baquel. Hoy no ha aparecido Baquel. Vega Díaz, Luciano. No. Vergara Santiago. Ok. Y nadie más. Profe, a mí no me nombró. A ver, dígame, por favor. Barrera. Ballera, perdón, Ballera, ¿por qué no lo nombré? No, sí te puse. A ver. Ballera. No, te puse ausente, Ballera. Para que ya se me entran a mezclar los ojos. Ahí. Bien. Bueno. En la tabla de derivadas, seguramente ustedes han encontrado algunas derivadas que no hemos trabajado, como las derivadas hiperbólicas. La próxima clase yo voy a hacer referencia a las derivadas hiperbólicas, porque después en segundo año las van a utilizar a las derivadas hiperbólicas. Son muy parecidas a las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿sí? Pero nada más que con una H. Seguramente la van a ver en las tablas las tablas de derivada. La derivada es la misma. Del seno hiperbólico, coseno hiperbólico, del coseno menos seno, de la tangente, secante por tangente, y así sucesivamente. Pero estas derivadas hiperbólicas tienen su origen en la hipérbola que ustedes van a trabajar como conocimiento muy interesante y como conocimiento de puntos en el plano que no cumplen con la condición de función, figuras en el plano que no cumplen con la condición de función, se logran por cortes de conos rectos, huecos, y son 4 las figuras que se logran a partir del corte con conos huecos rectos. La circunferencia, la hélice, la hipérbola y la parábola en forma horizontal. Ninguna de estas 4 figuras son funciones, pero tienen una aplicación muy importante en la parte de álgebra, en la parte de física. Si bien no son funciones, tienen muchas propiedades que son aprovechadas por la ingeniería. A ellas se las llama cónicas porque justamente se las obtiene por el corte de conos. Después la próxima clase vamos a investigar bien en dónde se aplican y cuál es su equivalencia en la ingeniería, ¿sí?
para que cuando ustedes les hablen de seno hiperbólico, coseno hiperbólico, sepan de qué están hablando y las puedan derivar a estas funciones. Lo que nosotros vamos a ver un pelín nada más es diferencial de una función. El diferencial de una función lo van a encontrar ustedes como la diferencial o el diferencial, no importa cómo lo pronuncien, como la o el diferencial de una función. De una función. ¿Sí? El diferencial de una función, nosotros dijimos, está relacionado con la derivada. Dijimos que la derivada de una función se ponía con la letra f, apóstrofe, x, y también se podía escribir como el diferencial de y sobre el diferencial de x. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros ahora lo que vamos a calcular es el diferencial de y. Aquí es igual el diferencial de y y vamos a ver si es igual al incremento de y. Vamos a ver si es igual o no. Eso es lo que vamos a estudiar. Si yo despejo diferencial de y, este diferencial de x, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, la derivada por el diferencial de x. ¿Sí? Vamos a ver que el diferencial de y en algunos casos se puede considerar igual y en otros casos se puede considerar diferente al incremento. Este es diferencial de la función de f de x y este es el incremento. Incremento de f de x. Sirve para poder en algunos casos reemplazar el incremento por el diferencial o viceversa, ¿sí? Cuando estos valores son muy distantes, decimos que el diferencial de y menos el incremento de y en valor absoluto es un error. Cuando este error es menor al 3%, se puede aceptar, es un error, el 3% es un error aceptable. ¿Qué quiere decir aceptable? Que se puede considerar que el diferencial de y puede ser igual al incremento de y. Cuando el error está entre 3 y 5, se lo puede medianamente aceptable. Va a depender de los valores, medianamente aceptable. Y cuando el error entre ambos valores sea mayor o igual que 5, entonces consideramos que el diferencial de y es distinto al incremento de y. ¿Sí? Eso es, en síntesis, lo que nosotros vamos a calcular. Yo les voy a compartir una imagen y con eso vamos a terminar. Esta es la fórmula para calcular el diferencial de y. O sea que hay que tener la función, hay que derivarla y a esa función luego multiplicarla por el diferencial de x. El diferencial de x y el delta de x, el incremento de x, son iguales. Mientras que en este caso el diferencial de y y el incremento de y no necesariamente. Así que eso voy a compartir, está grabado, después el webmaster nos sube esto a la
A ver, no es este. Perdón. Ay, ¿qué me ha salido acá? Ahí está. Bien. El diferencial de una función es otra función que depende de dos variables, de x y del incremento de la función. Por lo tanto, el diferencial es un concepto muy importante que se pide en los exámenes finales y que no lo pueden definir porque no lo entienden. Es una función que depende de dos variables, del punto y del incremento de ese punto, ¿sí? Bien, lo que analíticamente es igual a la derivada de la función por el incremento en x, ¿sí? Esto yo se los paso ahora. ¿Qué es el diferencial y el incremento? El diferencial, fíjense allí, es yo tengo un punto P, ¿sí? Lo incremento un valor X, delta de X. Me determina otro punto, ¿sí? Ese punto, por ese punto, en esas coordenadas, yo voy a trazar una recta paralela al eje de las Y, al eje de ordenadas. Esa recta va a cortar a la recta tangente y va a cortar... Disculpe, ¿es la diapositiva que estamos visualizando? Es Estamos viendo una... ¿Qué están estamos viendo viendo? un ejercicio resuelto. Sí, un ejercicio resuelto. O sea, usted está hablando de una recta, una función, una gráfica que no Sí. se visualiza. A ver, para. Ahí vuelvo a compartir. Ahí vuelvo a Ok. compartir. A ver, si te tienen razón. A ver, veamos qué estoy haciendo. Yo compartí un PowerPoint. A ver qué ven ahí. Ahora sí se PowerPoint. Recién se veía un Word. Ah, bueno. Se ve que se quedó tilda la máquina ahí. Me voy a ver si me puedo volver. No. Bueno. Fíjense que en este caso, ¿qué es el diferencial? Yo tomo un punto P, le trazo la recta tangente. ¿La derivada qué es de esa recta tangente? ¿Cómo? La derivada. ¿Qué es de la recta tangente? Cuando yo trazo una La recta pendiente. tangente. La pendiente. La pendiente, bien. La inclinación que tiene. Entonces, fíjense acá qué sucede si yo incremento a X, lo incremento en un delta de X, muy pequeñito, ¿sí? Me determina otro punto. Yo levanto una recta paralela que corte a la recta tangente y a la curva. Fíjense que corta a la recta tangente y que corta la curva. La distancia desde ese punto en las coordenadas desde el punto P y la intersección con la recta paralela al punto incrementado, me determina ese punto que yo ahí lo muestro con el cursor, ¿sí? Esa distancia es el diferencial. O sea que la distancia es la diferencia desde el punto incrementado a la recta tangente. Mientras que el incremento de la función es la distancia que hay desde ese mismo punto, pero a la curva. O sea, de acá a acá es el incremento de la función y de acá a acá es el diferencial. Fíjense que nos queda este pedacito que tengo acá. Ese pedacito es el error que yo cometo. Por eso, solamente calculándolo, podemos decidir si son iguales, si son aceptables, si son muy aceptables o directamente son diferentes el incremento y el diferencial. Entonces, el diferencial en realidad es una distancia desde el punto incrementado a la recta tangente. Y la variación de la función o el delta de I es lo que va desde la distancia que va desde el punto a la curva. La distancia de diferencia entre el diferencial de I y el incremento de I se llama error. Cuando más pequeñito es el error,
estos valores van a ser más semejantes. Cuando más largo es este segmento, cuanto más larga sea la longitud entre el diferencial y el delta de I, entonces quiere decir que no voy a poder hacer equivalente uno y otro, poderlos reemplazar al diferencial por el incremento o al incremento por el diferencial. ¿Se entiende esto? Y analíticamente cómo se calcula la derivada de la función por delta de X. Nada más que eso. ¿Profe? Ahí dejamos. Yo les voy a pasar este archivito a todos. Lo voy a subir al campus virtual y lo voy a pasar al WhatsApp. Pero ven que el diferencial solamente es derivar la función por el delta de X. Y como es una variación de la función, siempre esas variaciones siempre son muy pequeñitas, no son muy grandes para ver cómo varía la función respecto de ese punto. Entonces, el cálculo es muy simple, pero lo que más me interesa a mí es que ustedes entiendan gráficamente qué significa 1, que es la distancia del punto incrementado a la recta tangente, y qué significa el otro, que es la distancia desde ese mismo punto a la curva de la función. Eso es en síntesis lo que vamos a ver. ¿Para qué nos sirve? Ustedes en segundo año van a trabajar con ecuaciones diferenciales, con derivadas parciales, fundamentalmente con diferenciales. Y por eso es que yo hago hincapié en este tema, que por ahí lo ven medio abstracto, medio fuera de contexto, pero lo que está haciendo es una relación entre ambos valores, ¿sí? Entre el incremento de la función y el diferencial de la función. Así que bueno, no me demoro más porque el profe ya debe estar esperando, ¿sí? Hagan los ejercicios y yo para la próxima clase, o si puedo antes, les comunico la fecha del tercer parcial, que va a ser derivada y análisis de funciones, ¿sí? Nosotros con este tema diferencial, que lo voy a volver a retomar y revisar la próxima clase para que quede más claro, vamos a terminar la unidad de derivada para pasar a análisis de funciones, cálculos de máximos, mínimos, puntos de inflexión, crecimiento, decrecimiento, máximos absolutos, máximos relativos, y los 3 teoremas de Rolle, Lagrange y Cauchy, que son las aplicaciones conjuntamente con la regla de L'Hopital, que sirve para levantar las indeterminaciones de los límites, que hasta ahora ustedes la hacían a sangre y pulmón. Van a ver que es mucho más fácil trabajar con la regla de L'Hopital. Entonces, la próxima clase estaríamos revisando esto. Traten de ver esto de X a la X a la X, y de revisar algo de análisis de funciones, cómo se sacan los máximos y los mínimos de una función, que es fundamentalmente para trabajos de funciones y para trabajo de problemas donde se trabaja con optimización, máximos o minimización, en el caso, por ejemplo, del costo de un material, minimización, que son problemas que se dan muy a menudo en el trabajo de la ingeniería, ¿no? Abaratar los costos, maximizar los beneficios, fundamentalmente. Bueno, espero que tengan una buena semana, que sigan todos bien, que se saquen un 10, aquellos que les ha ido mal en el primer parcial y que tienen que recuperar hoy. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere, y no se olviden de estudiar. No los salude por el Día del Estudiante, espero que hayan tenido un lindo Día del Estudiante, diferente, pero bueno, haciendo honor al estudiante, me supongo que han estudiado. Así que bueno, que tengan una linda semana y cuídense mucho. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Chao, Hasta luego, profe. que tengan una buena semana, cuídense mucho.